¿Qué tal, Gustavo? ¿Estás por ahí? Buenos días, Sebastián. Sí, ¿me escuchás ¿Cómo bien? estás? Bien, bien, Todo bien. bien, todo bien. Gustavo, gracias por atendernos, por charlar un ratito con nosotros. La verdad que estamos muy interesados en el tema y quiero saber cómo comienza tu historia de fascinación, tus estudios. No quiero decir tu obsesión, porque viste, obsesión por ahí tiene una connotación negativa, pero sí tu pasión. ¿Cómo empieza? A ver, yo quizás no estaría tan en desacuerdo con que lo llamemos obsesión. Cada uno le dará el significado, ¿no? Y la profundidad al término que desee. Yo estoy felizmente obsesionado con el misterio, con el enigma, desde muy temprana edad. Pero realmente no tengo nada muy glamoroso que compartir. Toda esta fascinación, esta pasión no comienza con un encuentro cercano de segundo tipo, ni porque se haya materializado a los pies de mi cama adolescente algún familiar fallecido con un mensaje desde el más allá. Sí fui siempre una persona sumamente curiosa, que desde muy pequeño, gracias a mi viejo, por supuesto, Sí. cultivé la pasión por la lectura, por leer Ajá. todo. Ujú. En los tiempos en que yo era pibe, ibas a la verdulería y te la vendían envuelta en papel de diario, y entonces en casa se decía que yo leía hasta los diarios de la verdulería, que quizás era cierto, y era un tiempo en el cual el fenómeno ovni, que es realmente la puerta por la cual yo accedo a todo este mundo del misterio, estaba muy presente. No había redes sociales, no había internet, pero la tele, la radio, los diarios, le daban, te estoy hablando de la década del 60, fines de la década del 60, del siglo pasado, aunque duela decirlo así, le daba un espacio muy significativo al tema. Y claro, como se hablaba en ese entonces, en la escuela primaria, en las conversaciones de recreo, de pasillo, y no me gustó nunca hablar de lo que no supiera algo, empecé a leer sobre el tema. Y el tema me atrapó. Y a ese primer libro sobre el tema OVNI, libro que todavía conservo en mi biblioteca, siguió un segundo y un tercero, y empecé a profundizar. Y después fueron pasando los años y me di cuenta que mi pasión original sobre o alrededor de la ufología, es decir, la investigación del fenómeno OVNI, no alcanzaba a explicar su complejidad desde lo estrictamente ufológico u ovnilógico. Necesitaba alguna información accesoria y entonces empecé a incursionar en el campo de la parapsicología y de ahí me fui adentrando en las distintas disciplinas que hoy uno transita, ¿no? Y que ocupan todos mis días y todos mis años. Un camino que, para redondear, volvería a cumplir exactamente de la misma manera. Ujú. ¿Y cómo empieza? ¿Dónde va uno cuando tiene esa inquietud, ese estudio formal? ¿Dónde lo empieza a desarrollar? En realidad, en estos campos no hay estudios formales, Sebastián. Hay un enorme autodidactismo, por Bibliografía, decirlo de alguna revistas, manera. viajes, ¿cómo se constituye ese autodidactismo? Yo creo que debemos tomar distintos abordajes simultáneamente. Lecturas de autores especializados, pero también de críticos del tema, porque siempre hay que escuchar las dos campanas, siempre hay que tener la capacidad de elegir entre dos o tres interpretaciones. Si yo sigo el sesgo de aceptación y solo leo a los autores más, diríamos, devotamente volcados, ¿no?, al fenómeno, entonces es muy poco lo que voy a poder avanzar y evolucionar en ese sentido. Asistiendo a reuniones de especialistas, conferencias, sumándose a grupos Sí. que ya estén trabajando, y entonces encontrarás un montón de callejones sin salida. Viajar, sí. A veces el viaje, ya sabés cómo es la metáfora, ¿no?, la alegoría, uno termina viajando para encontrar en otro lugar lo que tenía en casa al Sí, principio, por pero a supuesto. veces, a medida que pasa el tiempo, yo soy un tipo muy viajero, felizmente la vida me ha dado la ocasión, la oportunidad y mi esfuerzo también, por supuesto, de haber viajado por muchos países en plan de investigación, en plan de dictar conferencias y demás. Y sin duda te van abriendo la cabeza, porque empezás a ver en el terreno lo que hasta ahí leíste en un video en YouTube, leíste en un libro, ¿no?, o consultaste en una revista. Pero es de la amalgama, no hay una hoja de ruta, no hay ¿me explico? No hay un programa, digamos, un temario de aprendizaje que yo le diga,
a la persona que se inicie, bueno, paso número 1, haga esto, paso número 2, lea otro. Este autodidactismo tiene hasta mucho de intuitivo, y entonces de pronto te casás con determinadas teorías explicativas, y si tenés la cabeza suficientemente abierta, cuando pasen los años tal vez las dejes y te muevas hacia otras interpretaciones. Tiene que ver con una historia personal también, es decir, y ese es quizás el punto más sensible, ¿hasta qué lugar realmente te mueve la pasión por el misterio, el enigma, lo no resuelto? Sí. ¿Y hasta qué lugar es una evasión de otros aspectos de tu vida que se te hacen más complicados? Muy buena pregunta. Este no es un tema menor, Sí, ¿verdad? claro. Yo observo, por ejemplo, te robo 30 segundos sí. a vos y a la audiencia señalando esto. Yo he observado, por ejemplo, muchos colegas, a los cuales por otra parte aprecio como investigadores, pero que están quizás más, ahí sí aplicaría la palabra obsesionados, en parecer serios y científicos a la opinión pública. ¿Me explico? Es decir, que su discurso esté lleno de términos científicos y ser como medianamente aceptados o aceptables en ámbitos académicos, que en enfocar la naturaleza de los fenómenos, encontrándose quizás con explicaciones que son disruptivas, que si uno las expone públicamente, sin duda se gana el ridículo, la burla de algunos para quienes escapa a su paradigma mental. Entonces, a veces hay algunos investigadores más preocupados por la televisión, más preocupados por no ser censurados o criticados por científicos, a veces porque quizás ellos mismos no pudieron serlo, ¿no? Entonces, como la satisfacción del sueño del pibe. Por eso digo, hay muchos aspectos personales que de alguna manera van marcando el camino, para bien o para mal, ¿no? Van marcándolo. El primer viaje importante que hiciste persiguiendo esto, estudiando el Uritorco y demás, ¿dónde fue? Cuando uno habla de viajes, no es un tema de distancia, es decir, sin duda el viaje que a mí más me movilizó fue la primera vez que subí al Uritorco en mi vida. Vos ponés el tema Uritorco sobre la mesa, entonces lo voy a circunscribir por favor. a este tema. Podría quizás referirme a otros viajes, a otros lugares con un significado más importante intelectualmente, pero lo limito al Uritorco. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a una familia donde yo soy el primero, digamos, en la línea generacional, en volcarse a todos estos temas. Mi familia, tanto por parte paterna como materna, siempre fueron comerciantes, gente con los pies sobre la tierra, ¿no? Es decir, no, para nada de inclinaciones místicas. Pero hay una tradición que comenzó mi abuelo paterno, una tradición que son como esas tradiciones que nacen espontáneamente. Mi abuelo le fascinaba, mi abuelo era gallego, ¿no? Y desde que empieza, a establecerse en Argentina, le fascinaba Córdoba, y particularmente Capilla del Monte. Pero le fascinaba por lo geográfico, le fascinaba por el clima, por la bonomía del lugar. Entonces, cuando nace mi papá, sube al Uritorco con mi abuelo con 11 años de edad. Cuando yo cumplo 11 años, subo al Uritorco por primera vez con mi papá, cuando todavía ni hablábamos de estos temas, ¿de acuerdo? Y luego vengo a descubrir, en los años subsiguientes, que el Uritorco, Capilla del Monte en particular, y otro sitio de gran importancia energética, que no nos vamos a extender ahora, pero que es Piriápolis en Uruguay, eran los lugares elegidos por mi familia para veranear todas las veces que fuera posible, sin tener el menor conocimiento de estos aspectos, si querés, místicos que estamos hablando. Entonces, ¿por qué te planteo esto, Seba? Porque imagínate qué fuerte resulta para mí, por lo menos, para otros puede ser intrascendente, pero para mí es muy fuerte, descubrir que de alguna manera había una especie de predestinación a llevarme al Uritorco desde muy pequeño, desde antes que yo naciera, esto que te decía de mi viejo y de mi abuelo, y que después se alinea con mis inquietudes o motivaciones de vida permanentemente. ¿Me explico? Porque si mi familia fuera
apasionada por estos temas, si ya se hablara de ovnis en el Uritorco, uno diría, bueno, es la inercia, es la matriz cultural y es la costumbre. Pero había como una especie de karma, para que la idea se entienda mejor, en esto de terminar dedicándole al Uritorco tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta investigación, tanto sudor. Entonces, eso es algo que a mí me marcó mucho, y me marcó mucho porque yo tengo presente imágenes muy fuertes en aquellos viajes que hacía de pequeño, de niño, a Capilla del Monte. Capilla del Monte no era lo que es hoy en día. La primera vez que fuimos al Uritorco fuimos en Sulky, un carro de 2 ruedas que había antes, pero hay gente que ni lo conoció, ¿no? Tirado por caballos. Subí con mi viejo al Uritorco, los dos solos, todo el ascenso y todo el descenso, porque no iba nadie. Y al día siguiente, desayunando en un hotel céntrico, y tengo la imagen, como te decía, ¿no? La foto que todavía, tantos años después, sigo observando. El mozo, cuando nos está sirviendo, le pregunta a mi papá, ¿y nada le llamó la atención allá arriba? Y mi viejo, que era materialista, ateo, con los pies sobre la tierra, no, lo mira con una sonrisa y dice, no, que había fantasmas, no, pero hay platos voladores. Y te estoy hablando de esto, Seba, muchísimo antes de José de Ser gritando, seguime, chango, seguime. Sí, claro, claro. ¿Qué vieron esa primera vez? ¿Cómo estuvo esa primera vez? ¿Qué sintieron? ¿Qué fotos tomaron? ¿Qué hicieron? Fotos tomamos muy poca, eran tiempos de cámaras grandes, de rollos caros, no era celular y infinitas selfies, ¿me explico? Yo conservo una foto en la cumbre con mi viejo, un par y 2 fotos más que mi viejo me tomó descendiendo, insisto, yo con 11 años. No recuerdo y nunca hemos comentado, salvo la anécdota del día siguiente, que se comentaba risiblemente en familia, un poco estos cordobeses locos, ahora dicen que hay platos voladores ahí, pero esto te está diciendo que la historia era ya muy vieja en ese momento, era parte de la tradición popular. No recuerdo nada, honestamente nada en particular. En lo personal, a ver, sí, la experiencia fue muy fuerte emocionalmente, pero fue fuerte emocionalmente porque era mi primera montaña, o sea, tiene más que ver con ese aspecto de impacto emocional, ¿no? Es decir, no es una cosa mística. Después, siguieron pasando los años, yo he subido 21 veces al Uritorco a través de los años, y hubo episodios de observación de luces no identificadas, y hubo tanto en el Uritorco y alrededor, en lo personal y con la gente con la que me muevo y con gente que me acompaña, un sinnúmero de experiencias que no tienen nada de mesiánico, ¿no? De contactista, de salvatífero, pero son esos golpes de magia, ¿no? Con que la vida te puede sorprender, y de ahí podríamos hacer un largo listado. ¿El último viaje cuál fue? Porque hablamos del primero, para dar un poco de vuelta completa, ¿cuál fue el último? ¿Qué fue lo último que estuviste haciendo? No, la última vez que estuvimos con mi esposa en Capilla fue en febrero de este año, cuando ahí abrieron un poquito, liberaron, ¿no? Este tema de los confinamientos, y realmente fuimos, no al Uritorco, fuimos a pasear, a descansar, porque es un lugar que además disfrutamos. La última investigación formal, la realicé en el 19, claro, me tengo que ubicar en el tiempo, ¿no? Después de lo que hemos pasado, en septiembre del 19. Y en realidad no estuvimos tanto trabajando en el Uritorco, sino trabajando en... A ver, yo sostengo la teoría, y esto está basado en un sinnúmero de evidencias que a través de los años fuimos presentando, que en esa zona hubo un asentamiento cultural indígena que no se condice, que no se resume a la historia de los comechingones y los anavirones que nos cuenta la historia oficial. Que hubo un horizonte cultural indígena muy anterior, fuertemente imbuido de una mística trascendente, y en función de eso estuvimos haciendo investigaciones en un sitio que se llama Rumiguasi, que significa Casa de Piedra, ubicado en San Marcos Sierra, a 40 kilómetros más o menos de Capilla del Monte. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en Casa de Piedra, hace 8.000 años, y esto es un dato histórico, es arqueológico, no es porque lo inventé yo, hubo en el lugar asentamientos de chamanes que durante siglos
eligieron ese punto para realizar sus prácticas rituales porque consideraban que tenía una energía particular. Lo que quiero decir aquí, Sebastián, Sí. es que es un error creer que desde un punto de vista energético, si lo querés ver así, el Uritorco es el único punto de interés. Toda la región tiene como agujas energéticas muy interesantes, muy intensas, que desde el punto de vista de la parapsicología se estudian y se evalúan, bueno, con una serie de técnicas que se conocen como radiestésicas, el uso de varillas radiestésicas, de péndulos y demás. Y estuvimos haciendo un trabajo, un relevamiento de esas energías en este sitio chamánico en San Marcos Sierra. ¿Hay otros puntos saliendo de la región que tengan estas mismas características? Y pregunto, porque esto es lo que siempre se menciona, ¿esto tiene que ver con el magnetismo? En realidad tiene que ver no con el magnetismo o con los campos magnéticos terrestres como los conocemos, sino con un concepto que es bastante resistido por la ciencia oficial, pero bueno, no es mi problema. Digo, nosotros no es que creamos, sino que nosotros, digo, no yo en particular o mi grupo, sino todos los investigadores que andamos en esto, que es el de las líneas de energía telúrica. Ajá. Es un concepto, en realidad, lo conoce, antiquísimo, que dice que el planeta está recorrido por un sistema, venas de energía. Bueno, los chinos lo llamaban las venas del dragón, precisamente, y que se cruzan y en determinados puntos generan campos energéticos particularmente intensos, que en Oriente y que en la Europa ancestral eran conocidos y eran aprovechados, como Stonehenge, por ejemplo, en Inglaterra, o como los alineamientos de Menides de Karnak en Francia, para citar solo dos ejemplos. Esa red de energía se extiende en todo el planeta, y obviamente, si se extiende en todo el planeta, coincide también y se sobrepone sobre el mapa de Argentina. Uno de los puntos es lo que estamos hablando, ¿no? Uritorco y proximidades. Otro de los puntos es el Valle de Uspallata, en Mendoza. Y otro de los puntos que por proximidad nos permite estar desde hace 4 años investigándolo sistemáticamente, está aproximadamente a unos 100 kilómetros, yo vivo en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, desde donde estoy hablando en este momento, 100 kilómetros al norte de Paraná, en un pueblito muy pequeño, muy lindo sobre el río Paraná, que se llama Villa Hernandaria. En el pueblo y en realidad en los alrededores del pueblo, sobre el río, en las islas, ocurren, o vienen ocurriendo también, una multiplicidad de fenómenos extraños, como los que ocurren en Uritorco, como los que ocurren en Uspallata, y que nos están dando la pauta de que es energéticamente también un punto significativo. La gente que quiera aproximarse a este mundo, a empezar a entender un poco, a informarse, ¿por dónde puede entrar? Porque vos decís, como vos decís, es un terreno autodidacta, de fascinaciones personales. ¿Cuál sería un buen comienzo? Bueno, yo inevitablemente, y abusando de tu amabilidad, tengo que decirles, pueden comenzar por nuestro portal en internet, alfilodelarealidad.com, que es precisamente porque tiene una variedad de artículos, de informes, de notas divididos por temas, ¿no? Para psicología, esoterismo, ufología, civilizaciones desaparecidas, por las cuales pueden nutrirse. alfilodelarealidad.com, no .com.ar, simplemente .com. Ahora bien, yo les recomendaría que independientemente de este pequeño chivo que acabo de pasar, hay que navegar, hay que googlear y sobre todo hay que leer a los viejos autores. Hay un sinnúmero de autores del siglo pasado que a veces se consiguen fácilmente en PDF su material. Uno no puede comenzar a sumergirse en la ufología, en la investigación del fenómeno ovni, Sebastián, si no ha leído, por ejemplo, a Antonio Rivera, no ha leído al francés Jacques Vallée, no ha leído a Michel Carrouge, otro francés, no ha leído, por ejemplo, a Allen Hynek. Son como los patriarcas. Bueno, Hynek es el creador de la expresión de las fases, ¿no? De los encuentros cercanos en primer tipo, segundo tipo, tercer tipo. Se lo conoce más por la película, por eso, exacto. Que donde hace inclusive una pequeña intervención cuando el ovni aterriza. Claro. Él se acerca en un momento con su pipa, ¿no? Le hacen un cameo.
Pero bueno, pero hay que leer los trabajos. No, desde ya. Bueno, la película igual hay que decir que fue en un momento hacia finales de los 70 muy importante porque era la primera vez, creo yo, que se tomaba la ufología poco en serio, ¿no? O bastante más en serio de lo que había pasado. Estoy de acuerdo, y además porque de alguna manera amalgamaba en la historia distintos episodios reales de la casuística OVNI. Y los personajes, muchos están basados en investigadores, así como decíamos que Hynek hace una aparición momentánea, el personaje que hace François Truffaut se basa precisamente en Jacques Vallée. Se llama Lacombe, ¿te acordás de aquel? Lacombe, exactamente. Sí. El Truffaut era el actor, ¿no? Sí. Lacombe es Jacques Vallée, es decir, cualquiera que haya estudiado la vida, el trabajo, Jacques Vallée le contamos a la gente, porque está vivo todavía, aunque es un señor ya muy mayor, un astrónomo francés, astrofísico, que hace muchos años vive en Estados Unidos, un tipo que está muy metido en el campo de la ciencia, fue uno de los creadores del primer mapa de Marte, propietario de un par de empresas de diseños informáticos y, bueno, fue de los primeros que le dio en investigación OVNI un método. Entonces, muchas veces la gente cuando quiere empezar va a YouTube y empieza a ver a youtubers hablando del tema. Yo no tengo nada contra los youtubers. Lo que digo, una cosa es ser youtuber y otra cosa es ser investigador. ¿Se comprende? Son dos cosas bien diferentes. Entonces, a veces la investigación requiere, vamos a como yo digo, a los patriarcas. Vayan a aquellos autores de los cuales de alguna manera nos nutrimos nosotros mismos, y luego a partir de ahí sí podemos empezar a ver estos difusores que presentan teorías quizás más extremas o sesgadas sobre el fenómeno. Y sobre todo, y quisiera cerrar con esta observación, Sebastián, estar siempre atento al propio sesgo de aceptación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona dice, no, yo lo sigo al autor fulano o al youtuber mengano, porque él dice que los ovnis en realidad provienen de las Pléyades donde los mayas reencarnaron después que se hundió la Atlántida, porque eso es lo que yo creo. Esa persona lo único que está diciendo es que ese autor o ese difusor le parece avanzado y serio porque se parece a lo que él o ella piensa. Claro. Y esto es algo que se llama sesgo de aceptación. Sesgo de confirmación, exactamente. Sí. Claro, uno tiene que leer y uno tiene que escuchar al que piensa como uno y al que no piensa como uno. Se hace poco. Y bueno. Acá tengo un mensaje, Gustavo, tengo un mensaje que te lo quiero leer porque es alguien que dice, fui al Uritorco con Gustavo en 2013, un crack sabe bocha. ¿Hay unos audios para Gustavo? No, perdón. ¿Vos? ¿Cómo, perdón? Vos fuiste con Gustavo. Perdón, acá el operador fue. ¿Cómo te...? Contale. Leandro Jiménez, no sé si... Pero con Adrián fueron. ¿Tenés a Leandro? Leandro está acá, sí. Leandro, ¿querés venir a hablar? ¿Podés dejar esto? Vení a saludarlo. No, pero pará. No, ahora viene. A Leandro mi WhatsApp porque si no me ha vuelto a enviar un mensaje le tengo que pegar un tirón de orejas. No, esto es espectacular. Ahí viene. Pará que lo invité al estudio porque esto es una cosa fantástica. Cata, cuando puedas un té. Esto es maravilloso. La primera vez que me pasa en 20 años de radio. Impresionante. Sebastián, adelante, habla con... No, acá está. Acá está Leandro. Hola, ¿cómo te va, Gustavo? Leandro, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Qué chico que es el mundo, sí, muy bien. Sí, en 2013 fui con Adrián, un amigo mío. Claro, que me acuerdo. En el Temazcal, ¿te acordás? Pero, a ver, ¿no fue cuando casi se nos mete el burro en la cabaña? Creo que sí, creo que fue ese día. Claro, ¿te acordás? Sí, pero ¿cómo no? Bueno, esperen, voy a explicar para la audiencia. No metimos un burro en la cabaña antes que piensen mal. Andaba un burro suelto y casi se nos mete en la cabaña. Sí. Pero, qué lindo. Yo no termino nunca de asombrarme de la magia del universo, loco. Mirá lo que está pasando. Bueno, que te pasen los chicos mi WhatsApp, Leandro. Sí, no, quedan en contacto, pero para contarnos un poco qué tal estuvo eso, cómo vos fuiste con tu amigo Adrián, pero ¿ustedes tenían las ganas de hacer este viaje? ¿Cómo lo contactaron? Yo tenía ganas de conocerlo, tenía ganas de conocer el Uritorco, ver cómo era
era mi primera vez en Córdoba también. Y la verdad que fue muy lindo. Aparte, Gustavo me fue llevando, te va llevando y conociendo un poco del lugar, de la zona, de lo que fue toda la historia de los antiguos habitantes. Sí. Así que estuvo muy buena, la verdad que fue una... ¿Y que fue un fin de semana? ¿Ustedes fueron un fin de semana? Creo que fueron, sí, una semana. Una semana. ¿Hace cuánto fue esto, Leandro? 2013, octubre. 2013. Sí. Pero lo pasaron, estuvo espectacular. ¿Lo recomendás? La verdad que sí, y fue mi primera experiencia subiendo una montaña. O sea, y fue de ahí en adelante, creo que mi paisaje preferido es la montaña. ¿Cuánto tiempo tardaron en subir? Y de subida arrancamos a las 8 de la mañana y terminamos como a las 11, 12. Fue bastante. Bueno. Eran como, sí, son como hay que tener 3, un estado. Horas. Sí, después la bajada es mucho más rápida. Sí, claro. Es mucho más rápida, pero sí, había que tener un buen estado. Muchas gracias por el testimonio. La verdad, una cosa espectacular. ¿No? Tuvimos invitado para la nota. ¿Estás ahí, Gustavo? Sí, no, bueno, todavía acá, estoy como nene en juguetería, Sebastián. Sí, porque lo que yo te decía, y a la gente, porque nunca va a faltar el que diga, capaz que estaba todo preparado. No, pero pará, pero ¿qué estamos? Pero pará, a esto quiero llegar. Esta es la magia. ¿Se entiende? Sí, no, desde Estas ya. cosas que uno dice, qué bárbaro, qué no es casualidad. Esto es el entramado, como decimos nosotros, el tejido que vamos tejiendo energéticamente en la vida te lleva a estas situaciones. Mandale un abrazo enorme a Leandro. Por favor, está acá, te está escuchando. Chicos, pásenle en el WhatsApp. Le pasamos, para sí, que quedan perdido me escriba de vez en cuando. Quedan en contacto si querés mandarle un Te saludo. mando un abrazo, Gustavo. Nos vemos. Otro abrazo, Leandro, querido. Enorme. Sí. Fantástico. Ahora, esta experiencia que tuvo acá nuestro operador querido, Lea, ¿esto lo puede hacer la gente? ¿Esto se sigue haciendo? Digo, no en este momento, me imagino, del mundo, pero ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo puede la gente ir ahí a visitar el Uritorco y hacer estas excursiones? A ver, yo en lo personal, un par de veces por año organizo actividades de distinto tipo, que no necesariamente implican ascender el Uritorco. En algunos grupos sí lo hacemos, en otros realizamos otras experiencias, porque también está esto, ¿no? Mucha gente dice, no, yo quiero subir el Uritorco. ¿Por qué? Porque el Uritorco en realidad es la publicidad, digamos, la que te está llevando a hacer algo. Y quizás te estás perdiendo otras experiencias y otros lugares más fuertes. Entonces, la idea de los encuentros que organizamos a veces trabajan sobre otras disciplinas. Comentó Lean una palabra que quizás pasó desapercibida, dijo, yo estuve en el Temazcal. Nosotros realizamos muchas prácticas vinculadas a las sabidurías ancestrales indígenas, entre ellas las ceremonias de Temazcal, que son algo así, no me voy a extender, como baños de sudor, ¿no? Con piedras muy calientes, y se acompañan con ceremonias, con cánticos, bueno, determinados encuentros tienen ese tipo de actividad. Un par de veces al año, te decía, organizo actividades allí. La gente puede buscarme en Facebook, en Instagram, en Twitter, bueno, en nuestro portal, como decía, y enterarse cuando estamos por hacer un encuentro. Pero de todas maneras, cualquiera puede ir, y de última a mí no me molesta en absoluto sugerirle actividades a la gente o recomendarles personas de confianza en función de su capacidad y disposición. Porque Leandro señaló algo que es importante, Sebastián. No es un picnic, no es un paseo subir el Uritorco. Hay gente que llega por primera vez y dice, no, porque voy a subir a la mañana y vuelvo para almorzar. No, acá no. Y el comentario de Lea fue... Lea es un muchacho joven, atlético, se lo ve como una persona fuerte, y me hizo una cara como que eso hay que estar preparado, evidentemente. No, o sea, entendemos, claro. Quiero dejar esto, no es difícil, pero es agotador. ¿Se comprende? Por supuesto, una persona con responsabilidad. Una persona que no tenga un gran entrenamiento, y no te olvides una cosa, si vos de Buenos Aires llegás a Capilla, estás pasando de 20 metros sobre el nivel del mar en la Capi a 650 al pie del Uritorco. Me lo decís y me estoy mareando ya. Claro, y no podés al mismo día que llegás o al otro día decir subo, tenés que tener un par de días de aclimatación y luego le pegás el envión. Pero vos salís a las 8 de la mañana y vas a estar de vuelta a las 5 de la tarde. Y vas a estar de vuelta muy cansado. Gustavo, tengo una pregunta acá de un oyente, un querido amigo, un hermano de la República Oriental del Uruguay, Agustín, le mando un abrazo gigante, que me pregunta, vos mencionaste al pasar Piriápolis,
Y lo mencionaste, ¿por qué ibas de vacaciones con tu familia o es un punto de avistamientos también? No, es esto que señalé anteriormente. A ver, por favor. Íbamos de vacaciones porque a mi familia le encantaba Piriápolis. Bien. Era como que estaba impuesto. Y después de grande, vengo a descubrir que Piriápolis es un lugar energéticamente importantísimo. El fundador, que le voy a explicar a Agustín, que como uruguayo no sepa, pero el fundador, le cuento a la gente, de Piriápolis, Francisco Piria, además de ser un millonario, era alquimista y esoterista. Ah, listo. Alistair Crowley uruguayo era. Claro, y el tipo funda Piriápolis Sí. con un concepto místico. El plano fundacional de Piriápolis divide los loteos en calles y plazas que reproducen el árbol de la vida de la Cábala. Listo. Ustedes van a Piriápolis y caminan la Rambla de los Argentinos, que es como se llama la Rambla sobre el mar, entran al Hotel Argentino, visitan el Hotel Piriápolis, van al Cerro del Toro, y está lleno de símbolos alquímicos y esotéricos. Y la concepción de la ciudad, originalmente, obviamente, después creció de manera más anárquica, tenía para Piria que responder a la simbología esotérica, si querés, masónica y templaria. Bueno, impresionante. La verdad que volveremos a hablar porque, Gustavo, hay muchos temas para hablar. Ha sido una charla increíble, plagada de información y de seriedad y respeto, así que volveremos a hablar, ¿eh? Y en algún momento me gustaría tenerte aquí de invitado en el piso. Así que estamos en contacto. Muchísimas gracias por esta charla. Y obviamente le pasamos el contacto acá a Lea para que ustedes puedan hablar. Y muchas. Un enorme abrazo por favor, tu querido. seriedad, por tu calidez, por el favor, tiempo que me permitieron. Realmente gracias de corazón, y el afecto a todo el equipo y a toda la audiencia. Por favor, acá el gol de Cata que te ubicó, que te encontró, así que en breve estaremos hablando. Un abrazo enorme. Un beso enorme, chao, querido. Adiós.